Tenemos un disco de radio R, el cual está girando con una velocidad o una rapidez angular omega sub i. Pero yo voy a lanzar una masa m. El disco obviamente va a tener su propio momento de inercia y una masa determinada. Vamos a suponer que la masa del disco es m mayúscula. Y esta masa de acá es muy pequeñita. O sea, ya no tiene una geometría determinada. O sea, yo puedo tratarla como si fuera una partícula. Entonces, esta pelotica o este chicle yo lo voy a tirar de tal manera que golpee el disco, quede pegado, pero la forma en la que yo lo estoy tirando es que ella golpea de manera perpendicular. Yo no lo estoy lanzando de esta forma y que pegue aquí, no. Ella golpea netamente de forma perpendicular al disco. Y llega acá con una rapidez, vamos a colocarla con verde porque es de la masa pequeña, con una rapidez p. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez angular con la que giraría el sistema disco-masa? Recuerden que la masa queda pegada ahí en el disco. Entonces, aquí yo debo tener en cuenta las dos versiones del momento angular, estas dos señoras. Y tengo que trabajar con las dos, porque resulta que a mí me dicen cuál es la masa de la partícula y la rapidez lineal de la partícula. Comparándolo con esta rapidez angular, pues esta sería la rapidez de traslación. Entonces, momento angular antes de que la partícula golpee el disco. Yo digo, bueno, la rapidez angular sería el momento de inercia del disco por la rapidez angular del disco más, y ahora viene el momento angular de la masa. Entonces el momento angular de la masa va a estar dado por esta expresión y eso sería la masa m pequeña por estos dos señores. Recuerden que el eje de giro pasa justo en el centro del disco. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? Pues R sería la magnitud de la posición, este R minúscula. La magnitud de este señor sería por la rapidez de la partícula con la que ya venía, B. La cuestión acá es esta. Recuerden que esta es la magnitud de un producto vectorial. Entonces, esta magnitud, separémoslo de aquí, sería M, la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, fíjense que el R está dirigido de aquí para acá. Este es el vector posición. Déjalo, de aquí para acá. Este es el vector posición. Y el vector velocidad es un vector porque la partícula se mueve en esa dirección. Entonces fíjense que esos dos vectores son opuestos, son antiparalelos. Entonces aquí sería seno de 180 grados. ¿Cuánto aporta esto al momento angular antes de golpear la masa? O sea, la masa, nosotros estamos asumiendo que está justico antes. ¿Esto cuánto aporta? Nada, no aporta nada. ¿Por qué? Porque el seno de 180 vale 0. Ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿para qué lo incluye? Bueno, porque pues quiero mostrarles cómo funciona esto. Porque vamos a hacer otro ejemplo diferente. Ahora, ¿cuál es el momento angular después de que la masa ya ha pegado aquí en el disco? Es simple, el momento de inercia del disco por la rapidez angular final, porque ya la masa queda pegada acá, ella ya queda pegada ahí, y ahora más el momento de inercia de la masita que quedó ahí pegada. Recuerden, esto es antes de que pegue, esto es después de que pegue. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de la masita esta? Simple, la masa de ella por esto que está acá, esto que está aquí. La cuestión es, me va a quedar la masa de la partícula. Ahora, de nuevo, ¿cuál es esta magnitud? Pues el mismo radio del disco, bien, por la velocidad, digamos, velocidad final. Esta sería la velocidad al inicio, justo antes de pegar. Esta sería la velocidad final y la cuestión es seno de cuánto. Entonces, cuando la masa ya queda pegada en el disco, la velocidad final, permítanme yo borro esta flecha, voy a colocar la velocidad final con azul, es este vector que está aquí. Porque al estar pegado, fíjense que la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria en todo punto del disco. Y al ser así, entonces yo tengo que estos dos vectores, el vector posición y el vector velocidad final,
creo que con esto no se ve mucho, son perpendiculares. Entonces aquí tengo seno de 90 grados y seno de 90 es 1. Ahora, a mí me piden calcular la rapidez angular final y aquí me aparece esta rapidez lineal. ¿Qué debemos hacer? El mismo truco de siempre, el movimiento circular. La velocidad o la rapidez lineal es igual a la rapidez angular, en este caso final, porque estamos en la parte final, por el radio de la circunferencia. Entonces, esta cantidad que está aquí es lo que yo voy a reemplazar acá. ¿Y qué hacemos ahora? Simple. Momento angular antes igual al momento angular después. Entonces aquí me queda I omega I, momento de inercia, omega sub I, igual al momento de inercia, omega sub F, más la masa pequeña, el radio, por la rapidez lineal final, que sería omega F R. Pero entonces este R lo voy a colocar al principio, tal que al multiplicarlo por este R de acá, me queda al cuadrado. R omega I. Listo, ya lo reemplacé acá. Ahí lo voy haciendo despacio. Entonces aquí me queda factorizar el omega F. Voy a ponerlo por acá al lado de acá. Entonces me queda I más M. Aquí tengo R por R al cuadrado, como mencionaba ahora, igual a I, desde el momento de inercia, omega inicial. Y ya despejo esto que estoy multiplicando pasa a dividir, entonces tengo omega F igual a I, omega I, el momento de inercia de el disco, más mr al cuadrado. Y aquí ya está la solución de la rapidez angular al final. Ahora, físicamente, ¿esto qué quiere decir? Pues simple. Miren que si ustedes gustan, esto de aquí, voy a colocar este omega sub I, voy a colocarlo por acá afuera, ¿listo? Y puedo separar esto aquí así. Fíjense que esta cantidad que está aquí es menor que 1, porque yo aquí tengo una I, la cual está dividiendo acá, pero el denominador a la I yo lo estoy sumando este término de acá. Al final de cuentas, resumiendo, el denominador es mayor que el numerador, por lo tanto la fracción es menor que 1. Si la fracción es menor que 1, al multiplicar esa fracción por omega sub I, ¿qué significa? Que esto de acá es menor que omega sub I, digamos 0.9 omega sub I. 0.9 omega sub I obviamente es menor que omega sub I, que es la rapidez angular al inicio. Por lo tanto, la rapidez angular final va a ser menor que omega sub I. Y claro, es lo que nosotros deberíamos pensar que pasaría, que si esto está girando libremente y viene una masa y se le pega, ya hay un momento de inercia mayor, el cual tiene que soportar el disco, porque se le añadió esta masa acá. Entonces su momento angular tiene que cambiar y por ende su rapidez angular tiene que cambiar en este sentido, disminuyendo en comparación con el momento angular al inicio. Y eso sería todo.